es la demanda. Entonces aquí se tiene el precio, es la cantidad, y aquí se tiene el ingreso marginal, es decir, sería la derivada de la demanda, sería el ingreso marginal. Pongamos aquí la demanda, ¿no? Pues lo que se tiene básicamente es, si ponemos aquí también la cantidad, pero aquí en lugar del precio ponemos precio por cantidad, es decir, el total de los ingresos, ¿sí? Si aquí estaríamos metiendo el total de los ingresos de cualquier emprendimiento, grande o pequeño, monopolista o no monopolista, ¿sí? Lo que tendríamos es una situación de que los ingresos llegarían a un máximo acá, aumentan los ingresos hasta ese punto y de ahí empezarían a declinar así. Y pasando esto de aquí estaríamos vendiendo, si seguimos vendiendo estaríamos vendiendo pérdida, ¿de acuerdo? Supongamos que estos son los costos, pongámosle así. Entonces estos son los costos. Entonces, si se vende por encima del costo, hasta este punto, ¿no es cierto? Estamos teniendo niveles de ganancia. Aquí estamos todas prontas y por debajo de eso estamos perdiendo por cada venta adicional que hacemos, ¿de acuerdo? El punto de la forma de esta curva de ingresos viene por el hecho de que para vender una unidad más de productos, aquí está la venta que podemos hacer al que está dispuesto a pagar más. Si queremos vender 2 productos, tendríamos que bajar un poquito el precio para vender 2. 3 tendríamos que vender más, bajar el precio para vender 3. Y esta curva es la que nos dice cuánto tenemos que sacrificar de los ingresos para poder vender una unidad adicional, ¿de acuerdo? Por eso se llega hasta este máximo y después de este máximo declina. O sea, se sigue aumentando los ingresos a medida que se aumentan las ventas por encima de los costos hasta que se llegue a este máximo y después se cae. ¿De acuerdo? Ya. Si es que se tiene un monopolio, lo que tenemos es una situación, o sea, si se tiene competencia perfecta, habría un movimiento para reducir los precios, porque si es que yo quiero vender a este precio, ¿sí? Va a haber otro que me diga, no, yo te vendo a este precio, y otro que diga, yo te vendo a este precio, y otro que te diga este precio. Y estarían compitiendo por quién vende más barato. Hasta que llega un momento en el que tendríamos que los precios estarían cercanos al costo más un poquito que sería el margen sobre ventas. Sería una ganancia mínima, una ganancia media, donde ya no estarían dispuestos a seguir compitiendo entre los emprendedores, porque ya en lugar de estar poniendo la plata aquí, podrían poner la plata en el banco y podrían ganar esa situación. Entonces, le ponemos como parámetro, ¿no es cierto?, ese sería el precio competitivo, la cantidad competitiva, y ese sería el precio competitivo. En el extremo tendríamos un monopolio, o sea, que hay una sola empresa, no le conviene vender esto de aquí porque puede seguir ganando, ¿sí? Puede seguir aumentando sus ingresos en cada uno de estos puntos hasta que llega a este punto. En este punto, a este precio, este es el precio del monopolio y esta es la cantidad del monopolio. ¿Sí está claro? Es lo máximo que puede ganar la empresa, si es que no tiene con quién competir. ¿Sí? Esto está tomado, por si acaso, desde la microeconomía, de cualquier texto de microeconomía, y vamos a hacer desde una crítica del texto, ¿no es cierto?, porque tratan de plantearlo como por un tema absolutamente marginal, en el caso de que exista una sola empresa, pero en realidad no es así. Lo que podemos ver es que entre este punto, cuando hay una sola empresa, y este punto, que son los dos únicos puntos que asumen los libros de texto de microeconomía y que dan por entendido de que el monopolio es una cuestión muy exclusiva, muy singular, que casi no se da en el mercado, y que lo que normalmente sucede en el mercado está esto. Entonces lo que decimos es, aquí hay todo esto, es el poder de mercado. Es decir, mientras mayor poder de mercado tiene una empresa, está en condiciones de acercarse más a este punto. Mientras mayor competencia hay, mientras mayores sustitutos hay, mientras más dinámico es el mercado, estaría más cercano a este punto.
Si es que hay regulación, por ejemplo, con la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado, lo que se estaría es empujando a través de la regulación, a través de la capacitación y el empoderamiento del consumidor a que se reduzcan los precios y aumente la cantidad. ¿Está claro? Y obviamente esto lo que significa, pongámosle este otro gráfico acá. Esto lo que significa, si es que esta es la cantidad que produce la empresa, ¿no es cierto? Y esto es, por ejemplo, la cantidad de empleo. Lo que tendríamos es una curva así. Entonces, si esta es la cantidad competitiva, el nivel de empleo competitivo estaría acá. En cambio, si es que esta es la cantidad de monopolio, el nivel de empleo de un monopolio estaría acá. ¿Sí? Entonces, mientras mayor poder de mercado, estamos hablando de una mayor inflación, una menor producción y un menor empleo. Y un menor empleo. Aquí en lugar de empleo podríamos poner cualquier insumo, ¿no? Es decir, porque quiere decir que el que una empresa tenga mayor poder de mercado significa que va a tratar de producir menos, por tanto va a contratar menos proveedores. Entonces, para cualquiera, este empleo tendría que multiplicarse tanto del empleo directo como del empleo indirecto. Y esta cantidad tendría que multiplicarse, por eso le dicen en negro, no solamente sería proporcional, ¿no es cierto?, pero multiplicada, amplificada por todos los multiplicadores, por todos los encadenamientos que tiene la relación proveedor-cliente con todos los proveedores. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces, esto es lo que pasa por el lado del monopolio. Pero existe otro problema en nuestros países, sobre todo, que tiene que ver con el monopsonio. Insisto, ¿no? Es un modelo de monopolio. Lo vamos a poner entre comillas porque estamos haciendo una crítica de la teoría neoclásica y nos damos cuenta de que en realidad es el modelo más general. ¿Sí? Acá, si es que no necesariamente tiene que ser una sola empresa, como diría etimológicamente la palabra monopolio, sino que para distintos niveles de competencia y distintos estilos de competencia, lo que tenemos es lo que está en verde, ese poder de mercado que nos daría como está bien venido. Este poder de mercado que le permite a la empresa definir las condiciones de participación, cuánto produce y a qué precio va a venir, ¿de acuerdo? Pero hay otro elemento que es muy importante acá que tiene que ver con, y aquí está el tema de la agregación, esto de aquí es el agregado, ¿no? Pues aquí es la cantidad competitiva multiplicada. K, es decir, directos más indirectos. Aquí también tendríamos cualquier insumo. ¿Sí está claro hasta aquí? Bueno, acá vamos a hacer una cosa muy simplificada respecto a lo que pasa, en cambio, con el poder de mercado que se ejerce sobre la cadena de valor aguas arriba. Es decir, cuando por ejemplo, un comprador de papas compra a muchos pequeños productores de papas. El problema que teníamos en la superintendencia con el tema de los supermercados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que mientras un solo comprador puede controlar a muchos productores, a muchos proveedores, la capacidad de poner precios, el dato que vende es mayor. ¿Sí? Es decir, si cada uno de ustedes está vendiendo papas, y están vendiendo, por decir algo, a $1 la libra, ¿ya? Yo llego y no les digo que ustedes vendan directamente, sino que yo les compro y yo voy a hacer que ponga el precio. Pero como yo controlo la producción de papa de todos ustedes, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, si quieren papa, es el precio que yo digo. Entonces yo voy a decir a $2 la libra. Y si no quieres andar a conseguir afuera, sí, pero ustedes son todos los productores de papa que hay. ¿Sí me doy a entender?
Entonces, lo que tendríamos es otro tipo de circunstancia en el que, si es que esta es la demanda, igual precio, cantidad, aquí está la demanda, ¿no es cierto? Y lo que tendríamos aquí es, que este de aquí sería el precio al que vende el productor, precio competitivo. Entonces esos precios competitivos serían a su vez los costos para el monopsonista, se llama monopsonio. Monopolio es uno que vende, monopsonio es uno que compra, igual entre comillas, porque ya vamos a ver que este es el modelo más general. Entonces, si ustedes son todos los productores de papa que existen en la economía, ¿no es cierto? Cada cual pone su precio y el precio de la papa es uno, entonces el precio de la papa en un mercado competitivo sería uno y eso sería el costo para el monopsonista, que comprarían todos ustedes, ¿de acuerdo? Pero el monopsonista no le conviene vender a uno, porque a medida que está copando una proporción mayor del mercado, tiene capacidad de fijar precio el rato que vende, porque tiene poder de mercado. ¿Sí? ¿Sí está claro el punto, no es cierto? Entonces, resulta ser que a medida que aumenta, a medida que aumenta, mientras mayor sea el control del mercado, la porción del mercado que maneja el monopsonista, sería la curva de oferta del monopsonista. ¿Sí? Y aquí nuevamente entonces tendríamos toda esta alternativa entre este punto que sería el poder de mercado máximo y este sería el poder de mercado mínimo. Tendríamos distintas posibilidades. Igualmente, a través de la regulación, como por ejemplo el manual de buenas prácticas comerciales que se hizo desde la superintendencia, se logró reducir el poder de mercado de las grandes empresas y mejorar el poder de mercado. Aquí estamos hablando del poder de mercado del pequeño proveedor. ¿Sí está claro? ¿Sí? Son dos condiciones, son dos situaciones de mercado distintas. Este desde el lado de la compra, este desde el lado de la venta. ¿Ya? Entonces miren, acá tenemos, esta sería la... En realidad, Pedrito, sí, solo hay uno que hace el monopsonio. Esto digo, solamente es un ejemplo. Pero si son dos, están aquí, pues. Sí. O sea, mientras mayor número de empresas están comprando, el poder de mercado se reduce. O mientras mayor regulación, el poder se reduce. O mientras mayor sea la organización y la correlación de fuerzas que tienen los pequeños productores frente al monopsonista. ¿Sí está claro? Igual pasa acá, ¿no? Mientras mayor regulación, mientras mayor correlación de fuerzas tengan y conciencia tengan los consumidores, ¿ya? Aquí en cambio es mientras mayor conciencia tengan los proveedores, los productores, ¿ya? Entonces aquí tenemos igual, ¿no? Aquí tenemos, este sería la cantidad del monopsonista, este sería el precio del competitivo y este sería el precio del monopsonista. ¿Sí está claro? Vale, volvemos a esto que estábamos viendo antes que lleguen ustedes. Entonces, si ponemos combinados estos dos, tenemos la típica de nuestros países de comprar barato y vender caro. Esta combinación de estos dos fenómenos genera, digamos, un margen de explotación todavía mayor que se vuelve insostenible para el productor porque recibe por debajo de sus costos. ¿Sí? Yo produzco las papas y el rato que salgo, lo que me pagan por las papas va a estar por debajo de lo que inclusive de los costos. ¿Sí? Inclusive a veces no recupero ni siquiera lo que alquilé el camión para sacar las papas a la plaza. ¿Sí me deben entender? Entonces es insostenible para el productor, pero por otro lado es insostenible también para el consumidor porque los precios a los que vende en la ciudad salen carísimos. Entonces, con los sueldos que tiene el consumidor, con el nivel de ingresos que tienen los consumidores, tampoco tienen cómo sostener esos niveles de precios. Entonces, vamos a ver cómo resulta estos dos. Por favor, no se pierdan.
Entonces, a ver, vamos atentos, no se pierdan, por favor. Verán que es lo mismo, no es nada del otro mundo, simplemente estamos poniendo estos dos puntos para que vean el efecto combinado. Entonces tenemos así mismo precios y cantidades. Precios y cantidades. ¿Ya? Tenemos la curva de demanda, esta misma curva de demanda. Tenemos lo que sería el costo, aquí estaría los costos para el monopsonista o monopolista, ¿no es cierto? Es esta misma línea, sino que aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del precio al productor. Y entonces lo que estamos viendo es, primero le trazamos la curva del ingreso marginal para el monopolista. Y aquí estamos poniendo por otro lado la curva de oferta, pongámosle con puntos para que la identifiquen, ¿no? Y aquí en cambio estamos viendo esta curva de, sería la curva de oferta del monopsonista. ¿Sí? ¿Está identificado todo? Sí. Ya, entonces, a ver, vamos viendo, aquí aparecen varios puntos. Nombrémosles aquí, ¿no? Vamos a ponerle el punto 1. Pues aquí sería la cantidad del consumidor, la cantidad de competencia, y sería el precio de competencia. ¿Qué podría ser? En realidad sería los costos básicos más una ganancia mínima, una ganancia media, ¿no? Póngale así para que sobrepuesto para que se vea una cosa. Que quede como referencia y sabemos que esto de aquí es un aproximado, ¿no? Como una referencia. Después aparece la otra posibilidad, es que aparezca acá, en este corte, que es este punto de acá. Este punto de aquí es exactamente el mismo que el de acá, es el punto 1. ¿Sí? Después aparece el punto 2, que es este punto de acá. Pues aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, la primera diferencia en términos del poder de mercado. Toda esta franja, mientras mejor sea la organización de los productores, mientras más empresas estén comprando, mientras mayor regulación haya para que les obligue a abstenerse de abusos, ¿no es cierto?, estaríamos moviéndonos a lo largo de esta línea verde hacia acá. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, esto nos define esta cantidad y este precio. Entonces, aquí pongámosle precio 1 y cantidad 1. Aquí pongámosle cantidad 2, precio 2. Ya, y es esta, ¿no? Es este precio 2, cantidad 2. Luego tenemos el asunto de que si es que el precio de monopolio se curva con este, ¿no es cierto?, estaríamos en este punto 3. Sería acá. En este punto, la curva de ingreso marginal se corta con los costos marginales y tendríamos este otro nivel. Lastimosamente en el gráfico no hubiera querido que fuera tan junto para que no coincida. Que puede estar por debajo o por encima del punto 2, ¿no es cierto?, dependiendo de las pendientes de las curvas. Este sería el punto 3. Aquí estaríamos hablando de esta cantidad y de este precio. ¿Sí? ¿Sí está claro? Pero aquí viene por el poder del monopolio. El 2 era por el poder del monopsónico. Aquí viene el poder de mercado por la compra, aquí viene el poder de mercado por la venta. ¿De acuerdo? Pero resulta ser que el monopolista por el lado de la venta
va a tener la posibilidad de combinar estos dos poderes de mercado y entonces va a decir, no, yo voy a optimizar mis ganancias en este punto. Entonces, cuando se cortan las curvas de la oferta monopsonista con el ingreso marginal monopolista, yo tendría otro punto. Si nos damos cuenta, entonces aparece un cuarto punto, todavía más lejano de lo que podría estarse vendiendo, ¿no es cierto? Y este es un poder de mercado adicional que viene de la combinación del oligopolio con el oligopolio, del monopolio con el monopolio, ¿sí? O sea, el poder de mercado, pongámoslo acá para diferenciar, desde la venta combinado con el poder de mercado desde la compra. ¿Sí? ¿Y el 3? A ver, vamos de nuevo. El 1 es este, desde el lado de la compra. ¿Sí? Cuando hay una correlación de fuerzas entre la cantidad de productores o de proveedores y la cantidad de compradores intermediarios, entonces se logra tener, o cuando hay suficiente regulación, se logra tener este punto donde es lo máximo que se puede producir al menor precio posible. El punto 2, en cambio, es desde el poder de mercado de la compra, ¿no es cierto? Este punto donde se logran las mayores ganancias desde la compra, desde el punto de vista del intermediario. ¿Sí? Es decir, yo soy el que manejo el mercado de la papa. Yo tengo además una banda de mafiosos de Machachi que usted tiene trayendo la papa directamente a Quito, les paro en la carretera, soborno a unos chapitas para que estén ahí, no les dejen pasar con cualquier pretexto, o simplemente les cogen a alguien y les dan una recotiza. Por los que vienen acá, ustedes no les dejan entrar, ustedes tienen trayendo papas de papa, manejo solo yo. Acá a Quito no entra nadie si es que no digo yo. Es monopsonio. Esa es una palabra difícil, pero es mucho más fácil y mucho menos problemático decir poder de mercado desde la compra. Es decir, yo controlo las compras y entonces yo después al revender fijo el precio. ¿Ya? Ese es el punto 2. Está aquí. ¿Y el 3? El 3, en cambio, es, ahí sí nos tenemos que poner acá, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es, en el punto 3 es el poder de mercado desde la venta, pero asumiendo que no pudo controlar desde la compra, solo controla desde la venta. Entonces estamos en este punto, ¿sí? Es en este corte, ¿no es cierto? Aquí está el ingreso marginal, pero no está con respecto a lo que yo controlaba como intermediario, sino pagándoles lo justo a los productores. ¿Sí? Eso es el poder de mercado desde la venta Y desde la compra. Entonces yo como intermediario, el momento en que controlo lo que ustedes producen, yo impongo los precios, pero me quedo con una ganancia, normalmente pagándoles a ustedes menos. ¿Sí? Entonces, pagándoles a ustedes menos y vendiendo a lo que pueda en mi mercado. Pero todavía no estoy diciendo que yo tengo también poder desde la venta. Este es el punto de aquí. Entonces, el punto 2. El punto 3 es, en cambio, que yo tengo poder de mercado solo desde la venta, pero no tengo el poder de mercado desde la compra. Entonces, no estoy intermediando y no les estoy a ustedes perjudicando en el precio como proveedores. Ese es el punto 3, que puede estar por debajo o por encima del punto 2. Y finalmente está la combinación de los dos. Yo les perjudico a ustedes como proveedores, pagándoles por debajo, y luego le perjudico al consumidor vendiéndoles por encima. Compro barato y vendo caro. Y este es el punto 4. Entonces vean ustedes, el efecto que se tiene, ¿no es cierto? Es todito esto, ¿con qué color es? Todito esto es de más inflación, todito esto es de menos producción, y obviamente esto significa que en el agregado, porque aquí están las directas y las indirectas, ¿no es cierto?
lo que tenemos que para cualquier insumo, no solamente es lo que la empresa compró directamente, sino que la empresa también dejó de comprar, al reducir la cantidad, dejó de contratar a los proveedores. Y a la vez los proveedores dejaron de contratar mano de obra. ¿Sí lo de entender? Sí. O sea, los proveedores dejaron de contratar mano de obra, pero también dejaron de contratar a otros proveedores suyos. Si acá esta es una empresa de camisas, yo dejo de comprar tela, pero el que compró tela dejó de comprar hilo, y el que compró hilo dejó de comprar algodón. Esas son las cadenas. Exacto. Es la Afecta cadena la de valor. cadena de valor. Así es. Y esto afecta el es la círculo económico abierto también. Así es, pero además es multiplicadores, o sea, estás generando multiplicadores. Cada dólar que dejas de producir acá significan 2 y 3 dólares que se dejan de producir en el agregado de la economía. Y como ahorita estamos viendo las condiciones macroeconómicas de generación de pobreza, tenemos que remitirnos a esta situación. ¿Sí está claro? Ya. A ver, vamos a borrar también esta parte. Entonces, ya tenemos cuál es la lógica interna. Ahora vamos a ver las condiciones históricas en las que eso se da, ¿no? El ideal sería El ideal de mercado sería este punto 1. punto 1. ¿Sí? O sea, en las condiciones tecnológicas dadas, en el punto 1 es lo más que puedes producir a los menores precios. Y además precios que permitan la reproducción. ¿Sí? Porque cuando ya tienes esta situación de los intermediarios, de los churqueros, ¿no es cierto? Lo que puedes hacer es que los precios estén inclusive por debajo de los niveles de reproducción. Entonces, a ver, volvamos a escribir esta cuestión acá. Lo que tendríamos, ¿no es cierto? Lo normal sería vea usted, en términos de la explotación, vamos a remitirnos al tema de lo humano, lo que normalmente no se ve en los libros de texto, ¿no? Estamos hablando del tiempo de la familia, del tiempo de la comunidad. Entonces, el tiempo, la primera división está entre el tiempo. Por favor, me avisas 20 para las 11, Víctor. Tiempo libre y lo que es el tiempo de trabajo. Y luego dentro del tiempo de trabajo está la parte del tiempo de trabajo excedente y la parte del tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la vida de la familia. Es decir, el tiempo de trabajo que repone las condiciones tanto físicas como intelectuales del trabajo, de la capacidad de trabajo de la familia, incluyendo los niños, ¿no? Incluyendo los que ya no están trabajando. Incluyendo la capacidad de los que no están trabajando y de los que sí están trabajando de tener tiempo libre. Porque si es que no comes lo suficiente, ni siquiera tienes tiempo libre, porque estás muriendo. Siempre estamos hablando en condiciones de reproducción. ¿Ya? Entonces aquí viene de manera fundamental el trabajo de las mujeres, el trabajo invisibilizado de las mujeres. ¿Sí está claro? Que no recibe salario, que no recibe remuneración, no está pagada. Pero también puede ser de los abuelitos, pero también puede ser trabajo de los niños. ¿Ya? El rato que vemos con esta perspectiva, esto queda clarísimo, porque son cosas que están invisibilizadas. En las cuentas nacionales no aparece esa información. En los libros de texto de la economía, de la oferta y la demanda tampoco aparece. Entonces, como no tiene valor, como no tiene precio, entonces no tiene valor, entonces como no tiene valor, entonces no vale. El trabajo de las mujeres no vale. Si nos damos cuenta de la barbaridad que es esa. Sí, es invisibilizado. Pero no, es invisibilizado, pero además, no solamente que se invisibiliza, sino que además es un chantaje. Porque lo que dices, bueno, entonces si no quiere, no cuide a sus guaguas. No le dé de comer. Y a los enfermos también, diles que se mueran. Sí, es un chantaje. Entonces, en realidad, esta es la última trinchera que tiene la vida. ¿Sí? O sea, el ser humano como tal. Frente a la codicia del capital, ¿no es cierto?, aparece el ser humano al que le van arrinconando. Ya es de los últimos productos que tiene ese. Y hay algunas visiones de las feministas, ¿no?, que se llaman, entre comillas, feministas, que dicen, buenos. Entonces, que nuestros maridos nos paguen un salario, que nuestros hijos nos paguen un salario. Y nosotros vamos a ser buenos y no vamos a cuidar a los hijos, no vamos a cuidar a nadie.
y hacemos lo que nos da la gana, ¿no? O sea, es igual una abominación. Lo que hay que ubicar es que el culpable de esto no es el marido, el culpable de esto no es el hijo, es un tema sistémico. El problema es, y ahí viene la cuestión, el problema es que no lo vemos así, lo vemos como un proceso de autoexplotación, en el que el malo de la película es el que guarda la disciplina, que puede ser el papá, que es el que guarda el orden dentro de la familia, o puede ser el hermano mayor, o puede ser la mamá directamente. ¿Sí me entienden? Entonces, cada vez que hay una tensión de esto, es decir, lo que sucede es que hay una tensión, ¿sí? No se puede aumentar el tiempo, ¿sí? Uno vive 24 horas diarias, 7 días a la semana, no se puede aumentar eso, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí es fijo, pero lo que sí puede aumentar, ¿no es cierto?, es que el tiempo libre vaya hacia acá, o que vaya hacia acá. Entonces hay una flechita que se va comiendo el tiempo libre, por ejemplo, haciendo que la gente trabaje horas extras. O la gente sale de trabajar y tiene que ir a trabajar en la casa. O a veces se aumenta eso por condiciones sistémicas, porque, por ejemplo, el transporte te toma 2 horas en llegar a la casa, desde el trabajo a la casa. Entonces, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, más 8 horas, y ya estás trabajando 12 horas. Que no puedes, llegas a la casa molido o molida, y tienes que ponerte a ver, a cocinar, a lavar, ¿sí?, a cuidar. ¿Sí? Son condiciones que normalmente en los libros de texto no se estudian en absoluto, pero que son fundamentales para entender el tema del bienestar de la sociedad, del bienestar de la familia. Y ya vamos a ver, ¿no? Y la tensión viene, ¿no es cierto? Todo esto lo que hace es borrar estas cuestiones para aumentar el tiempo de trabajo excedente, que es el plusvalía. Y la otra forma es por este otro lado, aumentar esta cuestión en este sentido. Entonces se van comiendo la parte del tiempo necesario para reproducir a la familia, por ejemplo a través de la inflación o a través de salarios más bajos, o lo que están haciendo ahora, ¿no es cierto?, eliminando los límites de la jornada laboral diaria. Ahora ya se pueden hacer las 40 horas en 3 días. Se rompió el límite de las 8 horas, que fue la lucha histórica de los trabajadores en el 1 de mayo, pues, que se conmemora en todo el mundo menos en los Estados Unidos, donde está uno. O el asunto de regresar a las 48 horas a la semana, o el trabajo por hora, o el trabajo a destaque. Entonces lo que haces es, vas comprimiendo en los hechos, si este es el total, el porcentaje que toca para la reproducción de la familia, y llegan a niveles en los que ya la reproducción de la familia ya no es posible en términos de salud, porque si tú trabajas más allá de cierto punto, ya no recuperas. Lo único que tienes es un deterioro de las condiciones orgánicas o psicológicas de la familia. ¿Sí me entiendes? Sí. Ya. Entonces, estamos viendo esta relación y cómo se va agregando. Desde la cuestión micro, vamos viendo cómo emergen condiciones macro, por ejemplo, con los multiplicadores. Vamos viendo cómo se generan condiciones micro y macro. Micro es a nivel de lo que pasa en una familia, pero también puede ser macro a nivel de lo que pasa en la cultura, en el ambiente, en la correlación de fuerzas de la sociedad, que es un tema político. Si la relación que se da, por ejemplo, en un país europeo, digan ustedes, y no solamente con los países subdesarrollados. Hola, bienvenida. Por ejemplo, la diferencia que tiene la cultura del trabajo en Estados Unidos o en Francia. ¿No? En Francia, no sé si han visto las películas de Michael Moore. Sí. ¿No? Ahí se ve clarito eso. Entonces, desde los guaguas, entonces es el maltrato de los guaguas, están en la comida chatarra, en la escuela, va a Francia y los guaguas saben cómo tienen que cuidarse, ¿no es cierto? Comen bien, una cuestión equilibrada. Entonces los problemas de obesidad en los Estados Unidos son brutales, en Francia, pues me cuentas. Desde cosas así, Francia es un país capitalista, ¿no? El tema del almuerzo en los Estados Unidos, o sea, vas y te pegas ahí un pedazo al apuro y de pizza o de cualquier otra cosa. En Francia la gente va y se pega, no sé si se toma hasta, no siempre un vinito, pero se da su tiempito para ir a almorzar. No quiere decir que eso sea menos. En Alemania igual. Pues la cultura, sobre todo de la Europa continental, es diferente de la cultura del trabajo que tienes en los Estados Unidos. El tema del descanso. En los Estados Unidos no hay vacaciones pagadas. No hay.
vacaciones pagadas. Tienes vacaciones, tienes 15 días de vacaciones, pero sin pago. Entonces, todo esto forma parte de condiciones que pueden ser micro y macro. Como veíamos la vez anterior, decíamos el tema, uno está mojado a nivel del H2O, uno está mojado a nivel del oxígeno. No. Es un tema que son propiedades que van emergiendo en las agregaciones, cuando se pasa a niveles de complejidad superiores, cuando se pasa de lo cuantitativo a lo cualitativo. Y eso va definiendo niveles de complejidad superiores. ¿De acuerdo? Ya, entonces, lo que justamente estamos tratando de entender es qué es lo que pasa en el agregado. Entonces, históricamente, lo que tenemos es que este tipo de circunstancias, voy a hacer lo más gráfico posible y nos vamos a usar un poquito del rigor. Simplemente el gráfico se hace un poquito más complicado y vamos a tratar de hacer lo más elemental de esto, ¿no? Entonces, verán, si es que hacemos esta es la caja ya del conjunto de la sociedad. Entonces, de aquí a acá están las familias nucleares, ampliadas, incluyendo compadres, comadres, padrinos, lo que usted quiera, ¿ya? Entonces, aquí están entonces, lo que tendríamos es una situación desde las familias que tienen acceso a medios de producción más precarios, digamos, tendríamos hasta las familias que serían más afortunadas. ¿El X qué es? El horizontal es el número de familias y verticalmente es el acceso a medios de consumo, digamos. Entonces, aquí están los más pobres, acá están los más ricos. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, verán, si es que esta línea horizontal, esto de aquí estamos viendo localmente, ¿no? Estamos viendo con una lupa, es este puntito de acá, por decir alguna cosa. Entonces acá estamos con una pendiente, pero visto solamente con los productores de papa de esa zona, vamos a asumir lo que es horizontal. Pero si usted quiere, le pone la pendiente y lo único que hace es aumentar la cuestión, si no se nos complican los gráficos, ¿de acuerdo? Ya, entonces lo que estamos viendo es qué es lo que pasa con la referencia de lo que tiene un productor. Ya vamos a ver por qué. Porque si es que yo quiero poner una fábrica, entonces me pongo acá, este de aquí como monopolio, una sola fábrica. Es la misma curva de demanda de acá, pero es en otro escala, ¿no es cierto? Entonces tenemos también el ingreso marginal hasta acá. Entonces, ¿cuánto me va a cobrar un trabajador por decir alguna cosa? Primero pongamos con el caso de las papas. Yo voy a poner una fábrica de papas fritas. Entonces vamos a ponernos en este caso de aquí. ¿Cuál es el costo de lo que vamos a... Cada uno de nosotros somos los únicos productores que existimos de las papas fritas, estamos aquí, en esta partecita de aquí. Entonces, ¿cuánto es lo que me va a comprar a mí el productor de las papas fritas? Me va a comprar a este precio. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. O sea, este punto de aquí estamos asumiéndole que es este punto de acá. Ya no va a ser una cuestión plana, sino que tiene una pendiente. ¿Ya? Entonces, sobre ese precio, el capitalista, el comprador, el intermediario, estaría diciendo, a ver, yo voy a... que sería esta línea de puntos de acá. ¿Sí? ¿Sí está claro? Lo único que está, aquí estábamos con una línea horizontal plana y aquí en cambio los costos van a tener una pendiente. Insisto, es simplemente por alivianar el gráfico, ¿no? Tratamos de poner las dos cosas aquí. Y de nuevo, si es que sobre esta cuestión del poder de mercado desde la compra le aumentamos el poder de mercado desde la venta, resulta ser que el precio al que se va a poner va a ser este. Entonces, para que nos acordemos, este es el 1 y este es el 4. No nos vamos a preocupar de nosotros. Ya sabemos cuál es la diferencia entre 1 y 4. ¿Sí? Y nos queda un bonito 4 ahí. ¿Sí? Este es el 1
Y este es el 4, que combina el poder de mercado desde la compra con el poder de mercado desde la venta. Entonces, en las condiciones técnicas, en las condiciones del desarrollo de las fuerzas productivas, en esta economía que solo produce papas, lo que han comprado es solamente hasta aquí. A los demás productores de papas no les compran. Esos, cada cual manda su turno. Entonces, vean acá, ya tenemos, solo de aquí tenemos una diferencia entre esta cantidad de compra, aquí sería la compra del competitiva, y aquí sería la compra del monopolista, aquí sería el precio del monopolista, y aquí sería el precio competitivo. ¿Sí? Entonces tendríamos todo esto de aumento de los precios y de reducción de la cantidad, y a su vez de la reducción del empleo y todo eso. Que a su vez estos multiplicadores directos e indirectos se irían sobre el resto de la economía. ¿Sí? ¿Sí está claro el punto? Ya. Si es que compro barato y vendo caro, en el conjunto de la sociedad, no solamente en una familia, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy comprimiendo la parte del tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo libre, y estoy aumentando el excedente. Esto de aquí es precisamente esta parte de acá. Esta ampliación es la explotación o la sobreexplotación. Porque verán que ya decíamos que aquí ya hay una ganancia mínima, ¿no? Por eso le poníamos con doble línea azul. Porque aquí ya tendríamos una ganancia. O sea, ahí ya se están ganando y ahí hay una explotación. Es la explotación capitalista normal, si ustedes, con una tasa de ganancia media. Esto de aquí que estamos viendo, estamos hablando que es la diferencia entre esto, que sería este punto de aquí, y esto, que sería la sobreexplotación, sobre todo característico de los países subdesarrollados, que sería esa superficie. ¿Está claro? Sí, es un excedente mayor, ¿no? Es un tiempo excedente mayor, lo cual comprime tanto el tiempo libre como el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de las familias en la sociedad. ¿Sí está claro? Bueno, atentos, que aquí se viene el terremoto. Todavía no empezamos con esto. Mira, acá viene, ¿no es cierto?, un problema. ¿Qué le conviene a los capitalistas? Esta curva así abombada, o les conviene que sería una curva convexa, o le conviene una curva cóncava. ¿Se alcanza a ver o no? ¿Alguien tiene algún colorcito distinto? ¿Qué le conviene al capitalista? Tener campesinos productores de papas acomodados como ustedes que les van a cobrar esto, o campesinos acomodados o campesinos pobres que les van a cobrar solamente esto. Los más pobres, ¿sí? Les conviene campesinos más pobres que les van a cobrar menos. Entonces la diferencia entre esto y esto es lo que se llama la acumulación originaria o original del capital. Porque esto vamos a ponerle en verde, miren. En verde lo que estaríamos es pasando de este punto, con esta acumulación tendríamos este punto, en términos competitivos ya con la ganancia normal, ¿no es cierto? Con la ganancia en rojo aquí, tendríamos este punto, y pasaría a este punto, estaríamos acá, tendríamos una curva de ¿sí? Esta curva de aquí ahora se reflejaría sobre esta curva. Y entonces el punto de maximización de las ganancias de las grandes empresas estaría ahora, ¿dónde nos ponemos? Estaría cruzando aquí, ¿no es cierto? Pues el precio del monopolio está por debajo del anterior, pero
con un nivel de pobreza enorme. Antes les pagaban a los campesinos acá, ahora le están pagando a los campesinos acá. ¿Sí? ¿Sí está claro? Es lo que David Harvey llama la acumulación por desposesión, porque esto es el arranque. O sea, esa es la cuestión. Se les quitó a los indios las tierras y quedaron las tierras más precarias. O aquí al productor interno, ¿no es cierto? Al productor urbano, digamos, pequeño productor urbano, se crean condiciones de precariedad en la que le obliga a, en esto de comprar barato y vender caro, les obliga a una situación que es insostenible. ¿Sí? ¿Sí está claro la cuestión? Entonces esta es lo que se llama la acumulación original, porque es la que da origen al capital. No es que es esta diferencia entre lo que podía haber sido, digamos, si se iniciaba el capitalismo con una cantidad, los indios con las tierras, por ejemplo. Ellos eran los propietarios de la tierra. Entonces despojan a los indígenas, al trabajador de sus propias tierras. Entonces son libres, pero libres de morirse de hambre. Entonces una combinación de varios mecanismos de despojo, de explotación, la que da lugar a esta situación. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, no solamente que hay un problema de emergencia de procesos, sino que hay un problema de herencia, es decir, hay una historia, es dependiente de la trayectoria histórica de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en los Estados Unidos lo que hicieron fue, mataron a todos los productores que eran los indios y tuvieron que los blancos ponerse a trabajar. Pero los blancos empezaron a trabajar cuando ya se quedaron ellos con la tierra de los indios. Entonces tenían este mecanismo. Aquí en América Latina tenemos esta situación. ¿Sí está claro? Entonces, porque aquí los españoles se dieron cuenta y dijeron, no, si matamos a todos los indios, vamos a vernos ante la terrible circunstancia en la que vamos a tener que trabajar nosotros. ¿Sí está claro? Ya. Entonces, por eso es tan importante el tomar en cuenta estos elementos que hemos utilizado el mismo instrumental de la teoría neoclásica, ¿no es cierto? Pero lo hemos visto, lo hemos utilizado desde una perspectiva crítica. Vamos a ver, antes de eso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta ahí? Ahorita, por ejemplo, ¿cómo está en el Estado el que se debe encargar, por ejemplo, de regular el tema de monopolios? ¿Cómo se lo está llevando en la actualidad? Ese sería todo un seminario, ¿no? Lo cierto es que buena parte, por ejemplo, los 1.400 millones de dólares que logramos colocar de productos de la economía popular y solidaria ya no están comprando los supermercados. Entonces, esa es parte. Bueno, quería traerles exactamente lo que presenté en Argentina, lo que les había comentado. A partir de esta quinta cumbre mundial, esta quinta cumbre continental de cooperativas de las Américas, nos ofrecieron hacer acá un encuentro regional, no tan grande como este, pero sí unos 400 delegados para octubre o noviembre. Eso está abierto. Y la idea de este seminario es precisamente para ir avanzando hacia eso, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar preparados porque van a venir tanto cooperativas, cajas de ahorro, varias organizaciones, digamos, tanto productivas como financieras, pero desde el emprendimiento social. Y van a venir también investigadores, que ellos están muy interesados, a diferencia de lo que pasa aquí en Argentina, por ejemplo, hay distintas escuelas de pensamiento, pero ellos sí están muy interesados en lo que se logró, tanto con esta teoría como con esta práctica, ¿no? A mí, desde distintas universidades, la General Sarmiento, Moreno, Quilmes, Arturo, bueno, pero hay varias universidades, Avellaneda, Plata, de Tierra del Fuego, están muy interesados, son distintas escuelas. Probablemente podamos tener aquí una discusión, porque además entre ellos, cada cual tiene sus publicaciones, pero dialogan muy poco. Lo interesante de esto es como que yo estoy fuera de la bronca, entonces sí dialogan todas conmigo. Entonces pudiéramos traer acá y podría ser este encuentro para octubre de este año, podría ser una oportunidad de lujo. Por eso es que ya bien, tendríamos que tener
el material. Johnny pertenece a una organización de jóvenes que están trabajando en todo el país y con los que vamos a intentar inclusive hacer una encuesta. Entonces, a ver si podemos producir material. O sea, esto de aquí hay que desgrabarlo, hay que hacerlo con grafiquitos, estos gráficos hay que ponerlos en el... Yo lo edito, no hay ningún problema, pero hay que ver si ya se saca material. Entonces, tenemos que ver si es que se tiene aquí la presencia tanto de las organizaciones de base como de los cuadros, de los activistas, de los militantes, de las personas que están facilitando el trabajo de esas organizaciones, que estemos a la altura del esfuerzo que van a hacer los compañeros de fuera. ¿Sí? Entonces les voy a presentar exactamente eso, me voy a saltar los detalles de irnos directamente al modelo. Entonces, a ver, de nuevo, tenemos en el eje horizontal el nivel, la cantidad de trabajo y en el vertical la plata. Vamos a asumir que aquí no es de economía natural, lo que está debajo de la pantalla sí podría ser en especie, o sea, si yo produzco las papas para mí mismo, entonces es mi ingreso en términos de calorías, digamos, ¿sí? O podría ser en dólares con las que yo compro otras mercancías para la producción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Sí, está claro. Aquí vamos a simplificar la cuestión solamente en dólares. Entonces aquí está el valor del producto marginal, mientras mayor, si es que yo estoy en una, por ejemplo, yo tengo un taller chiquito, entonces en realidad lo que estoy diciendo es la cantidad de trabajadores por maquinaria. Mientras más trabajadores hay, y si hay una sola máquina, ya empezamos a estorbarnos. O por ejemplo la cantidad de tierra. Una familia de 5 miembros puede estar, no sé, pues en 600 metros, ya cada vez los rendimientos de cada hora de trabajo de los miembros de la familia es menor, ¿no es cierto? Que los primeros miembros de la familia, las primeras horas de trabajo tendrían una alta producción, una alta productividad marginal, pero a medida que voy aumentando las horas de trabajo de todos los miembros de la familia y el tamaño de la tierra no crece, y no tenemos maquinaria, no tenemos semilla, hay rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí está claro? Esto no es cierto, como dice la teoría neoclásica, para las grandes empresas, pero sí es cierto para el pequeño productor, que es lo que estamos nosotros estudiando. ¿Sí? Paradójicamente, lo que estudiamos en los libros de texto de microeconomía no tiene ningún sustento ni teórico ni empírico para las grandes empresas, pero en cambio sí es el modelo matemático más apropiado para el pequeño productor. ¿Sí está claro? Pero veamos la misma lógica tanto para la economía familiar como para la economía capitalista. Entonces, para la economía capitalista le interesa, aquí estamos hablando de trabajo asalariado, entonces le interesa cuánto es lo que produce en términos de dólares, el valor del producto marginal. ¿Cuánto es lo que yo logro como capitalista obtener de contratar un trabajador adicional, si es que logro vender ese producto? ¿Sí? Y lo que yo voy a confrontar es eso con el salario. Si es que el salario está aquí, yo puedo contratar más horas de trabajo, porque todavía sigo ganando. Me queda una diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que logro en el mercado y lo que tengo que pagar. Pago hasta aquí estas horas de trabajo, esta cantidad de horas de trabajo hasta aquí, pago hasta la cantidad de salario por hora de trabajo, pero obtengo una cantidad mayor de producto. Puedo vender, ¿verdad? Si es que vendo más, alcanzan a ver la flechita, ya no aparece la flechita. Ahí, ¿ya? Hasta que llega a este punto. En este punto me cuesta una hora de trabajo adicional, me cuesta lo mismo que yo tengo en rojo, está en verde. Entonces, esta sería la cantidad de horas de trabajo que yo voy a contratar como capitalista. Asumimos ahora que estamos exactamente en las mismas condiciones técnicas en el mercado. Vamos a comparar solamente las lógicas diferentes con la economía popular, con la economía familiar. Ahí no interesa el trabajo del último trabajador, porque entonces ya tenemos los trabajadores de la familia, los miembros de la familia. Y asumimos que en Buena es cada vez más difícil encontrar trabajo afuera. Entonces lo que podemos subsistir es con lo que tenemos ahí adentro, aunque sea con los guaguas de 3 años ayudando a desgranar los chocos, si me voy a entender. Pero algo tienen que hacer. Entonces aquí no cuenta el valor del producto marginal, es decir, de la última hora de trabajo, sino el promedio. Porque así los guaguas no sean muy productivos y se tarden 1 hora en desgranar un choclo, ¿sí?,
Bueno, ese choclo es el que vamos a repartir entre toda la familia. ¿Sí está claro? ¿Ya? Entonces es distinta la lógica, el referente es distinto, ¿no? Y acá lo que tenemos es, frente a lo que era antes el salario afuera y el nivel de contratación afuera, aquí tenemos el número de miembros de la familia. Es el trabajo familiar, que ya está dado. Acá era desde afuera de la unidad productiva, el salario definía cuánto se contrataba. Acá es al revés, es el número de miembros de la familia lo que decide cuánto se logra producir y cuánto esto sería lo que se logra consumir. En la unidad capitalista es el salario el que define cuánto es lo que queda para consumo de la familia, todo esto. Y en el caso de la economía familiar dice, bueno, no podemos botar a los guaguas, entonces todos tienen que hacer lo que sea, y esto es lo que se divide para todos. Todos se ponen en la misma ollita y se aumenta la ollita para que alcance. ¿Sí me deben entender? Vean la diferencia. Estamos asumiendo la misma tecnología, el mismo acceso a los activos productivos y la misma posición en el mercado. Pero la lógica es distinta. Esta es la lógica capitalista, empleo asalariado, dado desde afuera y sobre la base de la contratación de una hora más de trabajo cada vez. Y en cambio es la lógica familiar. Este es el tamaño de la familia, no encuentran el trabajo afuera y esto es lo que se alcanza a consumir en promedio de todos. ¿Qué pueden haber? La hija preferida o el papá come más o los varones comen más que las mujeres, ¿sí? Pero en promedio ese es más o menos el... ¿Hasta aquí preguntas? Bueno, el punto es que podría ser que el nivel de subsistencia esté por encima de lo que logra la familia. Así que aquí estamos poniéndonos en una situación, lo que estábamos viendo acá, ¿no? Lo que estábamos viendo acá, el tiempo de trabajo necesario está por debajo de la reproducción de la familia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ya en el juego. Bueno, entonces, el nivel de subsistencia diría que en realidad la familia debería máximo llegar a este punto. O sea, puesto en términos del promedio de lo que se obtiene, si este es el nivel de subsistencia, entonces hasta aquí la familia alcanza a dar de comer hasta este número de miembros de la familia. Esto de aquí es que el sistema les está obligando a una autoexplotación. ¿Sí me deben entender? Normalmente está ligado a tensiones familiares, a que el papá se encargue de putear en la familia para que las cosas se hagan. Normalmente las tensiones son, además porque no saben quién es el malo de la película. Porque por último, en la cuestión empresarial, ¿no es cierto?, es el dueño de la empresa el malo de la película, o el capataz es el malo de la película. Aunque también eso depende de las situaciones sistémicas. También los capitalistas están sometidos a las condiciones del sistema capitalista. Ellos pueden tener subjetivamente, pueden tener otra ética, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá, pero dentro de la familia, ¿a quién se le culpa? O a la mamá. O el papá le acusa a la mamá y la mamá le acusa al papá. O es el hermano mayor o la hermana mayor, la mala de la que tiene que decir, a ver, que tienen que almorzar. O la que tiene que decir, es que no alcanzó para comer. O la que tiene que decir, vayan nomás a acostarse porque no hay que comer. O la que tiene que decir, vamos otra vez a comer lo mismo que ayer, lo que sobró de ayer. ¿Sí me deben entender? O sea, son cosas absolutamente olvidadas, omitidas por la economía, por los libros de texto de economía, pero que son fundamentales. Es que textearle al Diego, por favor, que yo no tengo que ir inmediatamente. Sí, son dos lógicas distintas. Bueno, entonces una vez que tenemos eso, vamos a pasar rapidito el asunto, ¿no? Ya tenemos fundamentos muy sólidos para entender qué es lo que pasa detrás de cada cosa y vamos a comparar eso con la reproducción y el consumo familiar y en el eje horizontal lo que hemos definido como autoexplotación, ¿no? Entonces lo que tenemos, esta sería la curva en la que se da esa relación entre el consumo familiar y la autoexplotación, y aquí más allá de eso la línea turquesa es el grado normal de explotación capitalista, ¿sí? O sea, está al nivel del salario como comparación. Entonces, lo que pasa en nuestras economías, de la economía popular y la economía familiar, es que más allá de eso hay sobreexplotación, superexplotación. O sea, por ejemplo, el grado del salario, ¿no es cierto?, podría ser que ya esté muy por debajo del salario en los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido hay una sobreexplotación del trabajador de acá con respecto al trabajador de los Estados Unidos.
O para ponerlo más evidente, en la maquila mexicana, en el borde de México, la productividad del trabajador mexicano es igual o superior al de los Estados Unidos. Porque son las mismas empresas norteamericanas que están haciendo maquila del otro lado, pero con salarios más bajos. ¿Sí? Y es lo que pasa con toda América Latina. Entonces, lo que se tiene acá son, digamos, a igual calidad del trabajo, se tiene salarios mucho más bajos. Existe una sobreexplotación. Acá hablamos, este es el nivel de sobreexplotación normal, si ustedes quieren, agregada, macroeconómica, no individual. Y acá hablamos ya no de sobreexplotación, sino de superexplotación, que es el hecho de cuánto la familia se autoexplota. Pero eso habría que ponerlo entre comillas, ¿sí está claro? Por las condiciones de pobreza que veíamos socialmente. Entonces, si esto está por debajo del nivel de subsistencia que está en anaranjado, lo que tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este caso ya es la destrucción de la familia. O es la migración, o se separa la familia, el machismo, el marido le vota a la mujer vota a los guaguas, tienen que irse, se fugan de la casa los hijos, ¿sí? El alcoholismo, la violencia intradoméstica, el desarraigo, la quiebra del proceso productivo de la unidad familiar, la venta, por ejemplo, del terrenito que tenían, que no les alcanza para vivir. ¿Sí lo deben entender? Estamos hablando de temas de destrucción y que incluyen temas tanto físicos como psicológicos, ¿no? Entonces ese sería el umbral de subsistencia, ¿sí? Si ven la correspondencia aquí entre este umbral de subsistencia en términos de los ingresos con el umbral de subsistencia en términos de explotación, porque ya inclusive más allá de eso ya el cuerpito no da, o el corazón no da, o la cabeza no da, la cantidad de problemas, de tensiones, de estrés que se está viendo. Entonces, de aquí para allá, desde este umbral de subsistencia, estamos hablando ya no solamente de la destrucción de esta unidad familiar, sino la descomposición social. Y es el tema de cultura. Es el tema de la cultura. En cambio, de aquí para acá, inclusive si se está pagando con niveles de salariales por debajo o con niveles de ingresos ya de superexplotación y con niveles salariales de sobreexplotación, estamos hablando de espacios de solidaridad dentro de la familia que podrían ser, ¿no es cierto?, articulados, podrían generar sinergias en torno a una estrategia de buen vivir, que puede ser desde el Estado, que puede ser desde la organización, o que puede ser desde la ONG, o que puede ser desde cualquier intervención. ¿Sí está claro el tema? Sí. Bueno, les pongo rapidito porque ya me tengo que ir, ¿no? Entonces, una forma inmediata de transformar las cosas es cambiar el tema de acceso a los activos productivos, el acceso a crédito, el acceso a tecnología, el acceso a mercados. Por ejemplo, el abrir las puertas, 1.400 millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria por primera vez tienen el chance de directamente ir al mercado y no someterse al tema del poder del mercado del comprador. ¿Sí? O sea, eliminas por lo menos uno de los poderes del mercado, lo eliminaste y te estás sometido todavía a la sobreexplotación del poder del mercado desde la venta, pero no desde la compra. Eliminaste el intermediario y tuviste un mercado final. ¿Sí? ¿Sí lo deben entender? Entonces, esto podríamos graficarlo con este desplazamiento del rojo vermellón al rojo más oscuro, ¿ya? Y esto obviamente transforma todas las cosas, todos los parámetros los están transformando. ¿Sí? Otra es, bueno, vamos a ir rapidito aquí con esto, es ya ir viendo cómo esto afecta el tema del flujo de caja, que lo podríamos dejar para otra oportunidad, y que muestra las posibilidades de potencialidad de la caja de ahorros ligado a la economía productiva de la economía popular y solidaria, ¿sí? Porque el funcionamiento de la economía familiar es distinto de la economía capitalista, inclusive en esos estratos de bajo acceso a los activos productivos. Entonces aquí estaba un poco ubicando el tema de los flujos de caja, de cómo opera de manera distinta. No solamente la lógica interna de la unidad productiva, sino el tema del flujo de caja, del acceso y de las prioridades en el manejo de los recursos productivos. Y aquí están los incentivos para la autoexplotación. Mientras más pendiente sea esta curva roja del cuarto cuadrante, mayores son los incentivos para que la familia incurra en autoexplotación. Si es que se logra cambiar la pendiente de las curvas, por ejemplo, con una mejor tecnología, el incentivo es más bajo, la pendiente de la curva es más plana y por tanto el incentivo para pasar de esta autoexplotación, por ejemplo, de trabajar los sábados y domingos dentro de la familia,
como la ganancia es mayor, entonces los ingresos de la familia, los ingresos monetarios de la familia, precios por cantidad son mayores, la familia estaría más dispuesta a hacer lo que si estuviera ya en este punto. Entonces una familia un poquito más acomodada no está dispuesta a sacrificar las horas de descanso, o las horas de cultura o las horas de pasar juntos. ¿Sí está claro? Sí, sí. Bueno, todo esto lo puede hacer matemáticamente, ¿no? Y por último, y con esto les dejo, compañeras y compañeros, esta cuestión. Esta es otra agregación. Aquí lo que estamos viendo es el acceso que tiene, o más bien dicho, el número de miembros de la comunidad. En los cuadrantes de acá abajo están los miembros de la comunidad que estarían con este nivel de ingresos, y aquí está el número, la parte del trabajo que es asalariada, la parte del trabajo que vive en niveles de subsistencia y con estos ingresos de subsistencia, y la parte del trabajo familiar que está por debajo de los niveles de subsistencia. Aquí está la cantidad y aquí está el promedio de los ingresos por debajo de los niveles de subsistencia. Entonces, rápidamente les pongo aquí, este sería el grado de articulación en el agregado, este cuadrante de aquí. Aquí estarían las condiciones no individuales, sino culturales, de la correlación de fuerza social, del cuál es el grado de autoexplotación normal de una familia. Es decir, es claro, por ejemplo, en las encuestas de condiciones de vida y de uso del tiempo que estábamos hablando con el Johnny antes de que ustedes lleguen, se ve claramente, por ejemplo, el grado de autoexplotación de una familia indígena es mucho mayor que el grado de autoexplotación de una familia mestiza, por condiciones de la trayectoria histórica, cultural, pero también por una correlación de fuerzas, la cuestión interétnica, ¿no? El tema racista genera condiciones globales de autoexplotación mucho mayores, pero también internamente, subjetivamente, hay un proceso de maltrato de esas familias en condiciones de autoexplotación mucho mayor. O sea, hay condiciones objetivas y subjetivas que aumentan la autoexplotación. Obviamente, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no es cierto?, lo que está es aumentando, haciendo que se vuelva la autoexplotación normal, entre comillas, se vuelve cada vez más brutal, ¿no? Entonces aquí está más o menos, esta pendiente lo que nos muestra es cómo estas dos situaciones, es decir, el grado de agregación y la parte de la fuerza de trabajo en condiciones salariales, en condiciones de subsistencia y en condiciones familiares, por dar algún ejemplo, ¿no es cierto?, por dar alguna estratificación, se agregan en el conjunto de la economía, y por otro lado, cómo esas condiciones de autoexplotación normal están presentes culturalmente, por la trayectoria histórica, por la herencia, están presentes en una sociedad. Y estos dos elementos dan lugar a esta curvita. Y acabo con esto, compañeros. Para que vean, más autoexplotación significa que la curvita se nos va para abajo. Menos autoexplotación, con una reivindicación, otra correlación de fuerzas sociales, un propósito de la sociedad hacia el buen vivir, hacia la creación de espacios de solidaridad, significa una curvita en el agregado. Combinando las mismas condiciones estructurales, ¿no?, de articulación, se ve una curvita mucho más positiva, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá, miren, es el ingreso X de una familia hoy día versus el ingreso de la misma familia esperado el próximo año, en el próximo periodo. La línea de 45 grados punteada celeste nos diría que el ingreso de hoy día va a ser exactamente igual al ingreso del próximo año. Y estas curvas lo que nos dicen es cuál es el grado real en el mercado de que esto sucede. Entonces lo que tenemos es una situación, solamente viendo esto, ¿sí?, lo que tendríamos es, este es el ingreso de hoy en rojo, y este sería el ingreso esperado mañana, ¿no? Y estas curvas lo que nos dirían es, acá si es que cae el ingreso de hoy, cae en este periodo, en este lapso, en este paréntesis, estaríamos esperando una mejora del ingreso. Y en cambio, si es que cae en esta parte de la curva, estaríamos hablando de un empeoramiento de ingresos del próximo periodo. Aquí una mejora y aquí un empeoramiento. Entonces, lo que tendríamos es una situación, la tendencia sería, mañana yo estaría, si yo empecé aquí, ¿no es cierto?, mañana yo estaría acá, y entonces esto se volvería el ingreso de hoy. Pasado mañana yo estaría acá, traspasado mañana acá, traspasado mañana acá, y así por el estilo. Entonces aquí estamos viendo la dinámica. Si usted se queda en cualquiera con un nivel de ingresos acá y la curva estructural de la economía es esta, lo que me va llevando es desde aquí hacia acá. En el ideal norteamericano, ¿no?, del self-made man. Vean ustedes,
¿De dónde viene esto? ¿No? Acá, vean, es esta curva. Mientras mejores sean las condiciones de articulación y menor sea la autoexplotación, estaríamos más cercanos a una curva. Usted empieza pobre pero trabaja y el mercado solito le va empujando hasta este punto. ¿Sí? Cuando usted tiene esta curva, en cambio, está en esta parte y es como ese juego de las serpientes y las escaleras. Le pica la serpiente y ¡brum! Se retrocede desde aquí para acá. Acá el ideal capitalista sería, ¿no es cierto?, que es el plain man, es que usted trabaja duro y va por la escalera directamente a este punto. Acá, en cambio, en la realidad, las condiciones estructurales, tanto de articulación estructural de la economía como de las condiciones de autoexplotación de las familias, tanto internas como macro, lo que dan es a estos periodos, a estos momentos de serpiente y a estos momentos de escalera. Estos momentos de serpiente y podrían haber momentos de escalera. Entonces, para hacerlo rapidito acá, ¿no? Acabamos con esto. Si usted está en este punto, usted cae, ¿no? Podría estar hasta aquí. En lugar de irse para arriba, el mercado le va empujando hasta acá, a una reducción de ingresos. Si usted está en este punto, en cambio, el mercado le está llevando ya a la muerte, a la extinción, a la destrucción de la vida de la muerte. Entonces, es que ese es el nivel de pobreza, lo que está en celeste, son las líneas de pobreza. Usted tendría la combinación de todos estos factores y podría distinguir distintos grados de intervención. Si usted está en esta circunstancia, se requiere una intervención de emergencia. ¿Sí? Vean las dinámicas de la economía. Si usted está en esta parte, en esta zona de serpientes, son las trampas de pobreza. Esto es una circunstancia que requiere intervención de emergencia. Usted puede hacer intervenciones para pequeños productores en esta zona porque va a poder, el mercado solito le va a empujar hacia esta situación, aunque sea por debajo de los niveles de pobreza. Si usted está en esta zona, en cambio, el mercado le va a empujar hasta acá. ¿Sí? Si usted está en esta zona, el mercado le empuja hasta acá. Si usted está en esta zona, en cambio, el mercado le empuja hasta acá. Entonces usted puede, de la emergencia humanitaria, en la zona en rojo, y aquí está una curva de Gauss, o sea, una campana de Gauss ubicando el tema que es estocástico, si no es que se tiene determinado. Si usted tiene este ingreso, solamente probabilísticamente se puede saber si es que el resultado va a ser en cualquiera de estas zonas, ¿cierto? Pues acá tiene, en esta otra frontera, en este otro umbral, tiene el tema de la pobreza crónica. Aquí están otro tipo de intervenciones y también estocásticamente. Más allá de esto, en cambio, estaríamos hablando ya de condiciones de acumulación propia del pequeño productor, convirtiéndose en capitalistas. Es lo que les quería dejar planteado. Por favor, sigan en la sesión conversando del tema. Vamos a tener otra sesión para continuar la propuesta metodológica que les he planteado. Como ustedes ven, hemos ido con mucho rigor, tanto desde las cuestiones más elementales de la microeconomía, cuestiones tecnológicas, hasta cuestiones financieras, cuestiones psicológicas, condiciones estructurales que afectan el funcionamiento de la economía, cuestiones de la trayectoria histórica, de las condiciones sociológicas del agregado, hasta el tema macroeconómico. Y esto te define desde el mismo marco, desde el mismo marco absolutamente coherente, te define cuáles son los tipos de intervenciones, que no son solamente desde el Estado, desde la universidad, desde una ONG, desde la propia organización, ¿no? Aquí no tiene ningún sentido que nos hablemos de hablar de microcréditos. ¿Qué sentido tiene hablar de microcréditos? Estamos en el borde de la subsistencia. Entonces aquí tenemos, y podríamos cuantificar, lo que conversábamos con el Johnny, ¿no es cierto? Podríamos cuantificar para saber con un diagnóstico con precisión en cuáles de esos momentos estamos. Ahora, podrían haber cuantificaciones que den lugar a un paper, digamos, con toda la cuestión metodológica del caso, o de eso podríamos hablar en otro momento, hablar de diagnósticos participativos mucho más rápidos, mucho más económicos, pero que son igualmente importantes. Con una cantidad de preguntas con la propia comunidad, podemos, ¿no es cierto?, detectar en qué zona están. Y en torno a eso, diseñar el tipo de respuestas que se pueden ir planteando. ¿Les parece? Entonces les dejo, quédense un ratito más, yo me tengo que ir corriendo, porque en realidad esta reunión tenía que haber empezado a las 9, pero el Dieguito nos ha puesto a las 9:30 y ahí ya y como son un poco impuntuales las compañeras,
Pero no, este me engaña. No, pero seguimos nomás conversando. Lo importante es, aquí está el material y obviamente todo eso está sujeto a discusión, ¿no es cierto? Entonces la idea es que podríamos ir desmenuzando en cualquiera de los puntos que ustedes estén interesados, podríamos ir desmenuzando la metodología, ¿sí? Inclusive para el tema de las publicaciones, Johnny. En cualquiera de los puntos podríamos ir desmenuzando el tipo de información que se requiere para un diagnóstico y en cualquiera de los puntos podríamos ir desmenuzando las condiciones y las características de un plan de intervención. ¿Les parece? ¿Sí? Les dejo. Disculpen ustedes a todos. Su clase. Ahí, casi.